Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche de Escuela de Guerra Espiritual, miércoles 8 del mes séptimo, cuando son las 7:10 en la tarde, en la noche, ya aquí desde Cali, Colombia, emitiendo este mensaje de aplicación. Vamos a hacer un resumen de la explicación para implicarnos tanto en la explicación como en la aplicación y poder tomar el botín de guerra. Es el tema que hoy vamos a tratar, cómo nosotros podemos llegar a generar ese botín de guerra para poderlo repartir entre los guerreros y también entre los que entre el pueblo, como se dice allí en las escrituras. O sea que pues se reclama el botín cuando se gana la batalla. Cuando se pierde, pues todo lo contrario. Pues si estamos perdiendo las batallas en el área comercial, en el área económica, financiera, en el área de la salud, pues entregamos ese especial tesoro que nos pertenece y que por no darnos cuenta, no ser conscientes de cómo manifestar ese especial tesoro, pues lo terminamos entregándolo. Pero llegó el tiempo de recuperar ese botín, que puede estar representado en tu hijo, en tu hija, en tu esposo, en tu empresa, en tu emprendimiento, en cualquiera de las áreas de tu vida que podamos implicar y aplicar este botín de guerra. Entonces viene a ser así como entender el avatar, que cuando se refiere al avatar nos referimos a la representación digital de una persona. En sí el contexto de lo que significa esa palabra. Entonces aparece llamado a los príncipes de los hijos de Israel a establecer, a cumplir y a guardar los votos. Cuando la mujer está en casa, los votos que haga la mujer en casa del padre, si el padre le escucha y no los anula, serán perpetuos. Y si la mujer se casa y hace un voto en su nueva casa, y si su esposo la escucha y no lo anula, ese voto será perpetuo. Entonces, habíamos explicado que no es desmeritar la autoridad de la mujer, sino llevarlo a ese plano espiritual de lo que representa lo masculino y lo femenino. La mujer, en este caso, es el contenido de lo que tiene la vasija con su contenido. Entonces, en este caso es el yo, el ego, es lo que hay en el cuerpo, lo que hay en la mente, todo aquello programado. A eso se refiere la parte femenina, a eso se refiere la mujer. Y lo masculino es la conciencia divina. Entonces, cuando se establece la boda en tu yo y la conciencia divina, por eso dice la Escritura que la mujer se someta a su marido. Entonces, allí los religiosos y los que cambian la esencia de la palabra toman base y fundamento para esclavizar a la mujer. Y entonces termina soportando insultos, patanerías de un truán o de un esclavizador, y eso se ve reflejado tanto en la vida diaria entre parejas, como en la sociedad, como en estos dirigentes de las naciones, porque se replica. Entonces, si la boda en tu yo y la conciencia divina, por eso se dice que la mujer se someta a su marido, que el cuerpo, el yo, el ego, se someta al Creador, a Dios, a Elohim. En sí eso es la esencia de lo que representan las parábolas de estos textos. Por eso dice que quien está casado con la conciencia divina, entonces tu cuerpo no puede estar comprometido con la herida, con el miedo y con la sombra, porque a eso se le llama infidelidad o prostitución, o la infidelidad de la gran ramera. Es un sistema político, económico, financiero, que esclaviza y que maltrata.
que se ve representado en el cuerpo, en el ego, comprometido y casado con esas sombras oscuras de ignorancia y recordando la queja, el lamento a través de las heridas del pasado. Entonces viene allí lo que se conoce como la noche oscura del alma, cuando se inicia esa búsqueda del verdadero esposo, esa conciencia divina. Ese es el proceso de purificación y de limpieza a través de la meditación, de evaluar los pensamientos, las palabras, los sentimientos. En sí, pues es como la reconciliación, como la confirmación de los votos, como regresar al Padre. Por eso el apóstol Santiago nos dice que da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Allí tenemos la explicación de lo que estamos visualizando como sombra energética de lo que está detrás de una acción física. Entonces, pues la ramera, que viene a ser el compromiso con el miedo, con la herida, que representan los odios, el resentimiento, el no perdonarse, ni mucho menos perdonar, pues el enemigo no nos puede robar las cosas, porque nos pertenecen, pero si el esposo es la conciencia divina, porque esas son las bodas del Cordero, el esposo es la conciencia divina en las bodas del Cordero. Por eso todo lo material nos pertenece, porque pasa de mano en mano por generaciones. Lo único que podemos es alegrarnos, o lo único que perdemos es la alegría y la felicidad, pero todas las cosas nos pertenecen, solo que cuando pasa de mano en mano, pensamos que ya no nos pertenece, y al pensar que ya no nos sentimos que no tenemos acceso a esa riqueza, y entonces se pierde la conexión con la verdadera esencia de la alegría y de la felicidad, lo que se llama en hebreo Shinja, o iluminación. Un iluminado es como un santo, porque santo también quiere decir resplandeciente. Para resplandecer tengo que tener luz, tengo que tener iluminación. Esa iluminación con la luz de la palabra del Creador, genera automáticamente en ese estado de ser alegría y felicidad. Por eso avanzamos en el Simchat Torah, que es un ritual sublime de pues haber recibido la Torah, la instrucción para la vida, porque los miedos, esto nos impide, obviamente que ese miedo es una mala comprensión o mal entendimiento de lo que es la vida, es una creencia que una fuerza externa me puede dañar en los proyectos que están en mi mente. Entonces, cuando creo de creer que eso externo es más poderoso que lo que tengo dentro, aparece el adulterio, porque se adulteró el programa, porque es más poderoso lo que está en mí que lo que está fuera de mí. Si es que tengo ese compromiso de bodas, y por eso, si se hace un pacto, la mente, el corazón recibe una idea falsa de que no puedes, de que no tienes, allí hay un adulterio. Pero inmediatamente el esposo, que es esa conciencia divina, lo anula, ese pacto será nulo por siempre. Pero eso en el mismo momento. Por eso allí esa batalla interna, a la guerra, por eso no van los miedosos, los medrosos, ni los perezosos, ni los recién casados, porque se trata de esos compromisos. Dije, pero ¿por qué? Si está recién casado, entonces no va a la guerra, entonces me voy a casar, me voy a divorciar, me voy a casar. No, sí o sí hay que pelear, porque esa novia también es un botín de guerra. Porque al explicar la esencia de lo que es una boda, el ritual sagrado y sublime, generador de vida, pues ahora pues entendemos que no se trata de una muchacha, que se trata de un compromiso, y que
en la guerra espiritual nunca van los más de mayor estatura o de mayor fuerza física, porque en el mundo espiritual tampoco van los más diestros en el mundo físico, solo van los valientes, aquellos que están seguros, porque no se trata de pelear, se trata de salir a la guerra. Porque cuando salimos a la guerra, el Todopoderoso, o sea, la conciencia divina, nos entrega en nuestras manos a nuestros enemigos y podemos hacer con ellos lo que nos venga en gana. ¿Cuáles son ellos? Pobreza, miseria, escasez, enfermedad, ruina, soledad, violencia, maltrato. Es así como entendemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, todo aquello que no es que recuperamos, es que establecemos conciencia de lo que nos pertenece, pues es un botín de guerra. Y es por eso que al morir estos 5 reyes, también muere el falso profeta que enseña a fornicar. Ya explicamos de qué se trata un adúltero o un fornicario, o una adúltera o una fornicaria. Alguien que se dejó engañar en su mente y en su corazón por el falso profeta, por aquel que profetiza por dinero, que esto unge y bendice a alguien porque simplemente le pagó. Y en el mundo espiritual eso no funciona, porque ni el altivo ni el soberbio son exaltados, es el humilde, y el que se humilla será exaltado, porque el éxito es simplemente salir a la guerra, porque Yahweh pelea por nosotros, como el ejemplo de David y Goliat. David el amoroso y Goliat quiere decir el que despoja. Bueno, ese gigante que despoja, quizás te ha despojado tu economía, tu salud, te ha despojado tus finanzas, qué sé yo, ¿qué te puede haber despojado el gigante y ahora te está desafiando como Goliat? Entonces, pues aquí vemos, antes de derrotar al falso profeta, a Bilán o a Balaán, que murieron esos 5 reyes, porque cada uno de esos reyes representan uno de los niveles del alma, esos niveles de conciencia. Por eso es muy importante tener en cuenta los nombres. Por eso lo encabeza: y murió Evi. Y Evi en hebreo quiere decir soberbia, altivez, prepotencia, arrogancia, perverso. Entonces, cuando vemos a alguien que habla con prepotencia, que habla perversidades, que nos va a engañar, pues ya vemos qué energía lo está sustentando. Por nada estéis temerosos, porque si tengo el nivel de conciencia del alma, pues entonces ahora voy seguro, llevo la certeza. Entonces, pues ese yo terrenal que no cambia, ni aunque la burra le hable, pues se le corresponde reparar la emoción para poder ir a la acción. Esa reparación de la emoción es como el rostro pequeño, se le llama en hebreo el Zairampim, y esa es la parte, cuando la emoción está reparada, es la parte masculina. Y el Malhut, el cómo vives, o el reino, que es como la vasija, es la parte femenina. Entonces ahí viene la boda, entre la emoción y la acción. Como que yo ya sé que lo hice. Y por eso volvemos otra vez a recordar lo que el apóstol Pablo le aconsejaba a los colosenses: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, pues, se repite otra vez la historia. Cosas por las cuales la ira de Elohim, la ira de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia. Haga de cuenta que el esposo encontró a la esposa teniendo intimidad con el peor enemigo. Más o menos es la misma atmósfera cuando actuamos desde la ira, desde las impurezas, desde el adulterio, desde las pasiones desordenadas, desde los malos deseos, desde la avaricia. Entonces, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Entonces, esos hábitos y esas costumbres, pues nos debilitan y nos hacen
perder las batallas. Por ahora dejad también en vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme la imagen de quien nos creó, y se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, ni bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Mashiach es en todo y en todos. Entonces, ahora que podemos aplicar todos estos conceptos, pues esa libertad emocional sucede cuando se terminan esos 42 jornadas. Porque 7 por 6 da 42, las 6 emanaciones emocionales y el 7 el número de la perfección, de esas esferas dimensionales, con la reparación se le llama lo que habíamos anunciado como Zairampe, como el rostro pequeño. Y entonces cuando llena la vasija, entonces se le llama esto Shabbat o reposo, 6, y esos 6 cosas entran en la vasija que es el 7, entonces aparece la perfección o la obra terminada. Entonces, para impedir esto, pues la Torá nos enseña que hay 5 reyes, que si no los destruimos en nuestra vida, no podemos reclamar el botín. Porque el botín de guerra te pertenece, es tuyo, es nuestro, pero cuando destruyo, cuando hago morir al antiguo dueño. Entonces, no es una lotería ni buena suerte, es una batalla que ganas. Ese sentimiento de ir a la batalla, de ir a la guerra, recibe todos los mundos superiores. Y entonces, pues ese falso profeta, juntamente con esos 5 reyes, recuerde que Evi quiere decir directamente codicia, ser perverso. Cuando leemos ahí el texto de las escrituras que murieron entre los muertos, 5 reyes, esto de la venganza contra Madián, y el primero es Evi, que es la codicia, el segundo Recón, que es como la mezcla, como el color variado, como eso que genera confusión, Shur, que significa roca, o precipicio, o una fuerza que como la gravitación universal que te ala hacia abajo, Shur, que es como una base que tiene mucha fuerza y que jala. Por eso era el padre de Cosbi, el engaño. Era un príncipe moabita que había tenido una hija muy hermosa que se llamaba Cosbi, y fue la que sedujo a Sinri allí en la mortandad de los 24.000. Entonces tenemos allí una, podríamos decir venganza, pero es una retribución. Y por último, quedan los últimos 2, que es Ur, y Ur o Hur, en hebreo es con la Hei, la Bau y la Resh, Hur, y que quiere decir como lino blanco, como vestido de blanco, pero también madriguera de serpientes. Cuando Yeshua dijo que eran sepulcros blanqueados, estaba refiriéndose básicamente a lo mismo, que limpian lo de afuera del vaso, pero lo de adentro está lleno de inmundicia. Entonces, eso es lo que representa este anillo de seguridad del falso profeta. En este caso, Ur, que siempre lo trato de explicar para que quede allí como base, como fundamento, que las escrituras no son historias, son códigos, que es muy importante entenderlos y aplicarlos. Por el último se le llama Rebá. Y Rebá quiere decir como ponerse en posición para copular, como cuando la hembra de un perrito, la hembra de un animal, de un asno, de un caballo, de un semoviente, está en celo. Ella no pregunta si tiene compromiso, si le va a dar para el mercado. No, simplemente está en celo. Y se pone en posición para el macho que venza, entonces pueda copular. ¿Y qué significa esto? Pues que le creemos a todo y a todos. Entonces no se trata de una creencia, se trata de seleccionar. Por eso Yeshua está a la puerta. Este entra, este no entra. Pero no porque sea
que haga excepción de personas. Hay que seleccionar lo que come tu mente, lo que come tu alma, lo que comen tus sentidos, lo que entra por tus ojos, oídos, tacto, gusto, olfato. Hay que seleccionar y descontaminar. Por eso, cuando estos 5 son destruidos en cada uno de nosotros, muere el falso profeta que enseña a los hijos de Israel a prostituirse y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, bueno, es muy importante reflexionar que si murió, ¿por qué vuelve a aparecer otra vez en el libro de Revelaciones? Porque son costumbres y culturas. Dice el ángel de la congregación de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, y fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, el destructor, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los hijos, y a cometer fornicación. Entonces, más allá, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual aborrece. Ok, entonces no es simplemente un Dios supremo lleno de celos y caprichoso, sino que son códigos para aprender a discernir y hacer diferencia entre lo limpio y lo profano, a pesar los espíritus. Y por eso dice el Evangelio: en esto conoceréis el espíritu de verdad y el espíritu del error. O sea que las dos cosas, tanto la verdad como el error, entran por el espíritu. Y el espíritu es una energía. Y esa energía, pues, es la manera de mover los ángeles, los ejércitos. Entonces, ahora que tenemos conciencia, bueno, ahora que establecemos esa conciencia elevada, esto, pues, ¿cómo vamos nosotros a obtener ese botín? Y la manera de cómo lo vamos a repartir. Si los ángeles son espíritus ministradores puestos al servicio de los que nos temen, según Hebreos 1:14. Ahora recordamos que el profeta Zacarías pues dice que el Eterno está enojado porque el pueblo estaba quieto. Y que cuando movemos el mundo espiritual, cuando movemos el mundo angelical, entonces movemos todos esos ángeles de luz que generan alegría, gozo, felicidad, armonía. Y cuando nos quedamos quietos, pues entonces el enemigo hace con nosotros lo que el Eterno nos dice que podemos hacer con ellos. Por eso dice, bueno, si tú no los echas fuera, y si tú no los derrotas, los destruyes, yo haré contigo lo que pensé hacer con ellos. Porque si en nosotros hay un espíritu de adulterar los pensamientos del Creador, le creemos a la pobreza y a la miseria o a la enfermedad. Y entonces eso va a ser como aguijones en nuestros costados. Y por eso hoy tenemos el Salmo 148, que nos dice en el verso 7 que hay que alabar a Yahweh desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, y el fuego y el granizo. Y entonces, la nieve y el vapor, ¿qué son estos? ¿Cómo así que vibramos en esa frecuencia? Porque alabarte quiere decir como vibrar en esa frecuencia, como en la misma nota musical. O sea que si vibramos en el fuego, en el granizo, y las nieves y el vapor, y el viento de tempestad que ejecuta la palabra, todos estos son manifestaciones angelicales. Si un espíritu inmundo, de pobreza, de miseria, de escasez, no quiere salir de tu vida, y las evidencias te muestran que aún está allí, pues hay que atormentar el atormentador. Por eso nos da armas poderosas para destrucción de fortalezas. Ah, que no sales, te pongo fuego, te pongo granizo, te congelo, te pongo vapor.
el fuego y el granizo y la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta la palabra. Esos son los ejecutivos que ejecutan los ángeles. Pues por eso es que quedaos quietos que yo hoy pelearé por vosotros, porque los montes y todos los collados, el árbol del fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. O sea, tomamos control de minerales, vegetales, animales, y empezamos a establecer bajo el estado de nuestros pies esos tres reinos para ser más que vencedores e hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso reinamos sobre todo lo creado. Pero hay que equilibrar la emoción. Eso no es con tristeza, ni con quejas, ni con lamentos. Hay que mover los ángeles. Si quieres repartir el botín, si quieres establecer el control territorial, pues de aquí en adelante, como le dijo Jesús a Natanael, porque te dije, te vi bajo la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto digo que de aquí en adelante, subrayen eso, Juan 1:51, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y por eso, cada chaval, siempre recordamos eso. Así bendecirás a los hijos de Israel. Que el ángel que me liberta, que el ángel que me prospera. Hay que mover los ángeles. Y por eso es que hacemos esa reunión angelical en cada mañana. La reunión del equipo de trabajo. ¿Hasta cuándo? Hasta todos los días que tengas vida en esta tierra. Porque cada día trae su propio afán. Entonces, impliquémonos en lo que explicamos y impliquémonos en la aplicación, porque ya tenemos la explicación. Padre poderoso y eterno, tú que estás por sobre todas las cosas, te entregamos a cada oyente, a cada televidente, te entregamos nuestras familias, nuestras casas, nuestros emprendimientos, nuestras empresas, te entregamos nuestras riquezas, todo lo que tú nos has dado, te lo ofrecemos a ti, Señor Rey nuestro, porque tú eres nuestro sustentador y nuestro dador. Se abren las ventanas que estaban cerradas, las ventanas de los cielos, y se derrama esa bendición en abundancia y en sobreabundancia. Activamos el mundo angelical con la certeza y la seguridad que ejecutan la batalla. Atormentamos el atormentador, le ponemos brasas encendidas, látigos, granizo, fuego, a todo espíritu de deuda, todo espíritu de ruina, de miseria, de escasez, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento. Y hoy tomamos el botín de guerra, alegría, gozo, felicidad, abundancia, sobreabundancia en bienes, en minerales, en vegetales, en animales, en propiedades. Hoy la tomamos y la impartimos en nuestra familia, en nuestro territorio, en nuestros países. Ahora por los méritos de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, el cual nos empoderó, nos dio un poder sobrenatural, el poder de tu Santo Espíritu, para mover los ejércitos celestiales y establecer toda la creación bajo el estado de nuestros pies. Te damos gracias porque alcanzamos el triunfo en medio de las dificultades. Bendito eres por siempre y para siempre y eternamente. Amén. Amén. Bueno. Tot, buenas noches y leitador, nos vemos luego.